si nosotros no entendemos o no consideramos cuál ha sido el llamado, cuál ha sido lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Hay una palabra de Dios que corre detrás de ti. ¿Me escuchó? Hay una palabra que corre detrás de ti. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Hay señales que deben seguir a aquellos que creen. Por ende, hay una palabra que está corriendo detrás de ti. Y entonces, le expresaba de que cuando consideramos nuestro llamado, entonces entendemos que hay cosas que tenemos que romperlas en frío. Hay cosas que tenemos que establecerlas, hay cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser transformadas, porque nos hemos ajustado quizás a sistemas, nos hemos ajustado a paradigmas, hemos escuchado tantas veces una cosa y una forma, un estilo, y ya hicimos un patrón y nos ponemos esos patrones religiosos y nos ponemos esos patrones que quizás culturales, y nosotros los damos por bueno y lo damos que esa es la única forma, esa es la forma correcta y la forma perfecta, y lo que hacemos entonces es que dañamos el propósito que Dios ha establecido para nosotros por los paradigmas que son resultados o modelos o ejemplos ya establecidos por una cultura, no por una sociedad. Y entonces Dios nos está llamando a que hagamos las cosas quizás diferentes. Y entonces usted me dirá, pero es que nunca se ha hecho así. Si tú quieres seguir teniendo los mismos resultados, sigue haciendo las mismas ecuaciones. Queremos que nuestro matrimonio cambie, pero estableciendo el mismo patrón. Queremos que nuestros hijos sean transformados, pero establecemos los mismos patrones. Queremos que la iglesia cambie o sea transformada, pero nosotros seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Sabe lo que me llama la atención? Escuche esto, que Dios pone bien fuerte en mi corazón. Cuando la iglesia se acomoda al sistema, deja de ser efectiva. Cuando la iglesia se acomoda a los tiempos, deja de ser una iglesia efectiva. Dios nos está llamando a que rompamos con esa mentalidad estructurada y levantemos una, ¿cómo diría? Una estrategia de romper con todas aquellas cosas que nos establecieron los sistemas. Quizás no son malos, pero no es lo que Dios quiere que establezcamos para este tiempo. Diga conmigo, modelos. Los modelos son paradigmas. Y por ende, vuelvo y repito, son aquellas cosas que establecieron gente que para un tiempo, para una generación, era necesaria. Pero para esta generación no funciona. Hubo un tiempo que la gente estaba diciendo, hay que levantarle la estima a la gente. Y se comenzó a predicar desde los altares autoestima. No tiene nada de malo. No está mal predicar acerca de la estima. Pero cuando esa autoestima que comenzamos a predicar y a señalar desde los altares, lo que hace es que alimenta nuestros egos, es peligrosa.
Y entonces hay decisiones que tenemos que tomar, pero no las tomamos porque creemos que el tomar lo que estamos haciendo es que estamos volviendo a lacerar nuestra estima y realmente no estamos lacerando nuestro valor, sino lo que estamos haciendo es alimentando nuestros egos. La Biblia nos habla de que Jesús escogió 12 hombres y les llamó apóstoles, que lo que significa apóstol es enviado. A mí me llama mucho la atención cómo hay una guerra de peleas por la palabra apóstol, dándole un significado el cual no tiene. O sea, apóstol no significa el hombre o la mujer que ha estado en los ministerios, que ha sido capacitado y es el más que más. No, porque cuando Jesús llamó a aquellos hombres apóstoles no existía la iglesia. Por ende, como no existía iglesia, no existían pastores. Tampoco habían evangelistas. Sí habían rabinos, maestros. Sí habían profetas. Pues entonces la palabra apóstol lo único que significa es enviado. La gente reconoce misionero y en la Biblia no habla de ningún misionero. No habla de un misionero, no habla. Todos tenemos que cumplir misiones. Y el pastor tiene que cumplir una misión. Y cuando se le manda a hacer una misión, él está trabajando como un misionero, porque tiene una misión. La iglesia tiene que ser una iglesia con misión. Tiene que ser una iglesia misionera. Tiene que tener una visión de establecer la misión. Ahora, cuando entramos ahí, pero la Biblia nos habla acerca de 5 ministerios de oficio, el cual apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, que tienen una función. Pero en el tiempo de Jesús, él llamó a aquellos 12 hombres apóstoles, pero no había iglesia. Así que tenían ellos una función, era de ser enviados para ir a libertar a la gente que se encontraba oprimida. Ahora, hay que romper con la mentalidad de que Dios me llamó para este ministerio, para esta función, y ahí no está nada mal, pero lo que hay que romper es nuestra mentalidad del título. Cuando ya nadie me reconoce como un apóstol, cuando ya nadie me llama como pastor, cuando la gente ya no me menciona con el título y se incomodan, entonces ahí hay un gran problema. Cuando el título es mayor que el oficio, o cuando arrastro con un título sin establecer un oficio. Entonces, Dios está llamando a una iglesia a que rompa con esa mentalidad, porque el título lo único que hizo fue tocar nuestro ego. Amén. Diga conmigo, modelos. El modelo no es lo mismo que un diseño. ¿Me explico? Un modista coge las medidas, vamos a poner de un hermano de la iglesia, le cogió las medidas y le hace un traje a la medida. Lo diseñó para la hermana o para el hermano, lo diseñó. Tomó la medida de sus brazos, tomó la medida de sus piernas, tomó la de su tronco y le diseñó un vestido para ella. Dios te ha llamado y ha establecido un diseño
para cada iglesia, un diseño para cada ministerio, un diseño para cada ministro. Por eso es que hay iglesias que están buscando y copiando modelos. ¿Por qué? Porque el modelo es aquello que se establece conforme a un diseño. Tal diseñador estableció este vestido y comienzan luego a levantarse ¿qué? Modelos, copias similares al que fue diseñado. Me explico, nosotros vamos a X tienda y allí en X tienda vamos y compramos un vestido que se parece al que fue diseñado para X o Y. La diferencia es el costo. La diferencia son los materiales y la diferencia es que no fue hecho a tu medida. Quizás tienes unas llantitas y a la modelo que se lo fabricaron, se lo fabricaron teniendo en consideración las llantitas o las no llantas. Y nosotros lo vemos y decimos, wow, qué bien se le ve, qué bonito le queda. Así me va a quedar a mí. Igualito. Ay, santo. Hay testimonios por ahí. Y entonces ese modelo que nosotros establecemos, nos ponemos, se parece, pero no nos queda igual, porque no fue diseñado para nosotros. Dios te estableció con un diseño. Dile que está a tu lado, Dios te estableció con un diseño. Ahora, hay muchas iglesias que han estado estableciendo copias, son copias de otras. Hay predicadores que son copias de otros predicadores. Hay gente que hablan igual que otros predicadores, porque creen que el éxito de un ministerio se mide conforme a la gente que te sigue, a la gente que puedes alcanzar, a la gente que puedes obtener, a la gente que puedes sentar para que te escuchen. El éxito de un ministro o de un ministerio depende a la capacidad que tiene para establecer la misión, establecer el propósito o cumplir el propósito por el cual fuiste diseñado. Dile al que está a tu lado, eres único. Mire esto. Eres único. Quizás tienes el peinado similar a un artista, o quizás tenemos todos cabello. Todos tenemos cabello. Algunos aquí casi no tienen, pero sí. Sí. Hay excepción a la regla, pero sí, llegaron tarde. El día que estaban repartiendo cabello, se entretuvieron en el camino. ¿Sabe qué? El asunto es que nos podemos parecer porque tenemos ojos, porque tenemos boca, porque tenemos nariz. Pero cuando nos vemos en el espejo, somos diferentes. Podremos parecernos en algunas cosas, pero somos diferentes. Cuando comenzamos a establecer el ADN, somos distintos, somos diferentes. Quiere decir que tu llamado es diferente. Tu forma de ministrar va a ser diferente. Dile, va a ser única. Tu forma de orar es diferente. Podemos quizás copiar algunos modelos, pero tu diseño es diferente. Tu diseño
Y el diseño de esta iglesia es diferente. El asunto es cuando comenzamos a establecer los paradigmas de lo que debe de ser un ministro, los paradigmas de lo que debe de ser una iglesia. Entonces nos encontramos con problemas, nos encontramos con dificultades, porque comenzamos a ver que mi ministerio no encaja, y como no encaja, entonces comienzo yo a cuestionar si es de Dios o no es de Dios, si Dios me llamó o Dios no me llamó. Quizás tu voz, para muchos, no. Yo me acuerdo una corista que conocimos, cuando ella cantaba solo, cantaba horrible. Y ella decía: yo no soy solista. Estudió música, estudió canto, pertenecía al coro de la Universidad Interamericana, representó a Puerto Rico a nivel mundial, cantó en la producción de Marco Witt cuando vino a Puerto Rico, y cantaba en todas esas producciones como corista, porque su voz era única, porque su estilo era único. Pero ella tenía que encajar con otras voces, porque cuando cantaba sola, como que como que el canto como que no era muy agradable. Pero cuando se escuchaba con las demás voces, era único. Se escuchaba, como se dice en la calle, brutal. Dile: tienes que aprender a conocer tu rol. Quizás a la gente no le va a gustar como predica. Quizás muchos te van a ver y van a decir: es que no entiendo tu ministerio. ¿Y qué clase de ministerio es esa? ¿O qué clase de ministerio es ese? Hay momentos que Dios permite que acontezcan cosas en nuestra vida para afinar nuestro instrumento. Hay veces que acontecen cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos por qué ocurren, porque creemos que no deben de ocurrir. Pero es que Dios nos ama tanto que Dios pone altos, a veces pone stop, y a veces permite eventos que tengamos que meternos, o tengamos que involucrarnos, o tengamos que pasar para llevarnos a otro nivel. Jesús tuvo que ir a las aguas, ser bautizado. Tuvo que romper el paradigma que tenía Juan. Tú eres más grande que yo, tú eres más poderoso que yo no soy digno de atar o desatar tu sandalia. O sea, él le estaba diciendo: yo no soy digno ni de ser tu servidor. No soy digno ni de servirte. No soy digno ni de postrarme a tus pies. Y Jesús le dijo: bautízame, méteme a las aguas, yo me someto a autoridad. Y él diciendo: que a mi autoridad, ¿cómo es posible? Si tú eres la autoridad, ¿cómo te vas a someter a mí? Y él le dijo: es necesario que se cumpla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que el secreto y lo que le iba a dar a él, estar posicionado en autoridad, era someterse a aquel que había establecido como autoridad. Dios te está llamando para algo especial. Dile: Dios te está llamando para algo especial. Considera tu llamado. Entonces, hubieron personas en las Sagradas Escrituras que tuvieron que romper con paradigmas. Tuvieron que romper con aquellas cosas que establecieron generaciones anteriores.
que para esta generación no funcionan. Dile, en este tiempo hay cosas que si se utilizaron antes, que eran funcionales, pero ya no sirven. Ya no sirven. ¿Cuántos se acuerdan de las secadoras? Aquellas redondas. Secadora no, perdón, las lavadoras redondas que tenían unos rolillos. Aquello fue funcional para un tiempo. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso, la lavadora era una tabla. Y antes de la tabla era una piedra. Que había que ir a la quebrada a lavar la ropa. O sea, yo esto es porque me lo leí, la historia. ¿Me entiendes? Lo he leído en la historia. Sí. Sí, cosas que vi. En YouTube. ¿Usted está entendiendo? Los jabones azules grandes que había. Yo creo que le estoy tocando. Sí, limpiol, ¿verdad? Hasta el nombre saben. Y tenían que ir con una paleta y le tenían que dar la ropa. Había que golpear la ropa. Había que lavarla. Lavaban en la quebrada. Luego había un cubo con una palangana color gris de metal, de zinc, que se utilizaba en un baño con una tabla de madera para entonces lavar la ropa. Y cada cosa era mejorando, ¿verdad que sí? Y ahora las mujeres se cansan de lavar. Ay, estoy cansada con toda esta ropa. Sí, antes tenían que ponerse la ropa encima de la cabeza en esa canasta o cubo de metal, llevarlo a la quebrada para allí lavarlo, y luego se le fueron mejorando. ¿Usted cree que hoy una joven va a arrancar con un montón de una palangana con ropa, ir a la quebrada a lavar ropa que se quede sucia? Ahora hay lavadora. Seguro, pero que se tarde lo que sea. Ahora, usted está entendiendo, iglesia, hay cosas que hemos tenido que romper y dejar atrás. Fueron buenas en un momento, pero ya no. Hay cosas que funcionaron dentro de la iglesia que fue buena para la vista de los hombres. Y se adaptaron como patrones. Y el asunto es que hoy hay líderes y pastores que no están dispuestos a soltar, porque si los sueltan, creen que están ofendiendo a Dios. Creen que le están fallando a Dios. Diga conmigo, en aquel tiempo había un hombre que se llamaba Moisés. Moisés nace con un propósito. ¿Me escuchó? Moisés nació con un propósito. El propósito de Moisés era traerle libertad al pueblo de Israel, que se encontraba en Egipto. Se encontraba en Gosén, porque Gosén fue una tierra de bendición para el pueblo de Israel por un tiempo. Y lo que se había convertido en una tierra de bendición por un tiempo, luego vino a ser la maldición. ¿Por qué digo maldición? Porque estar en Egipto era una maldición, porque los utilizaron como esclavos. Al pueblo de Israel lo esclavizaron en el lugar que había sido de bendición. Ahora se encontraban esclavos en Egipto. Dios fue el que les permitió llegar a Egipto. Y Dios te permite llegar a situaciones en tu vida
para un propósito, pero también Dios en ese lugar, en ese sitio, no es para que ahí perpetúes para siempre, sino es como una catapulta. Dios te lleva a un sitial, Dios te lleva a un momento para que luego de ahí seas lanzado al ministerio, seas lanzado al lugar de bendición, seas lanzado a la tierra que Él había dado a tus generaciones, a tu para tu descendencia. Ahora mire esto. Moisés se quiso adelantar al tiempo. Dile, no te adelantes. La Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Eclesiastés capítulo 3. Y nuestro problema es que somos desesperados, nos adelantamos. Nuestro problema es que queremos adelantarnos. Y Moisés se quiso adelantar a ser libertador. Moisés, Dios permitió que entrara al palacio, que aprendiera la cultura, que estudiara el idioma. Moisés fue capacitado y adiestrado en el palacio, pero no era para que se acomodara en el palacio, era con un propósito, para que aprendiera. Luego lo saca del palacio porque asesina a un hombre. Y entonces ya no lo ven con buenos ojos, estaban pendientes porque mató a un egipcio por defender a un hebreo. Ahora está huyendo. Estuvo 40 años, sale a los 40 años, ahora está 40 años huyendo. Y se acomoda al desierto y se acomoda a estar velando ovejas. ¿Y sabe lo que ocurre? Que las ovejas comienzan a bramir y entonces ya él estaba tartamudo. Se había acostumbrado tanto que ahora estaba hablando como las ovejas. Se estaba acomodando, se acomodó, pero él no nació para ser el príncipe de Egipto, porque él era el candidato a ser el faraón. Pero él no nació para ser el faraón. Tampoco nació para ser el pastor de las ovejas de su suegro. Él nació con el propósito de libertar a un pueblo que se encontraba esclavo. Naciste con un propósito. Tú naciste con un propósito. Dios te llamó con un propósito. ¿Y sabe cuál es el problema? Cuando el líder no entiende que Dios te llamó con un propósito, y el propósito del líder es de capacitarte, adiestrarte para que ejecutes tu llamado, para que se establezca tu propósito. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces de los líderes, de los pastores? Es que creen que las ovejas, voy a corregir lo que iba a decir, es que se acostumbran a pastorear ovejas. Y lo que están viendo son ovejas. Y lo que ven solamente es oveja. Y entonces tienen la definición clara de lo que es una oveja. Una desorientada, una que tiene que ser dirigida, una que se tiene que cuidar, que tiene que llevarle alimento, que tiene que llevarla a comer alimento. Y se acostumbra a estar viendo gente la cual tiene que ayudar,
la gente que tiene que alimentar y la gente que le tiene que dar agua. Entonces Moisés al principio le llamaban el sucesor, el príncipe. Luego le llamaban el pastor de las ovejas de su suegro. Pero Dios le llamó desde la salsa que se estaba quemando y no se consumía. Dios va a levantar avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Dios va a levantar fuego. Dios va a levantar un momento quizás para llamar tu atención y que tú tengas que encontrarte con tu Creador para Él darte instrucciones. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? El fuego puede decir, se va a levantar quizás prueba para tu vida, se levanta un momento de dificultad, se va a levantar un momento quizás glorioso, porque mucha gente dice avivamiento, wow, un momento de gloria, pero avivamiento también puede ser un momento de persecución, un momento difícil, el cual lo único que te va a llevar es para que puedas ir a la presencia de Dios y hablar con Él y seguir las instrucciones de Él. ¿Y sabe qué ocurre? Que cuando Dios nos llama para que tengamos un encuentro con Él y para darnos instrucciones, nosotros tenemos de la manga production. Tenemos excusas. O sea, Dios no conocía a Moisés. Claro, si lo creó con un propósito. ¿Acaso quién fue el que le cuidó cuando lo lanzaron en la canasta de agua por el río? Donde hay cocodrilos, donde hay diferentes tipos. ¿O usted cree que lo lanzó en una piscina? No era una piscina, era un río donde habían diferentes tipos de animales y había peligro. Y ahí fue lanzado. Pero Dios le protegió. Quizás ha sido lanzado en una agua que quizás sea tenebrosa, donde hayan distintos animales, pero Dios está contigo. Toca al que está a tu lado y dice, no importa el problema, Dios está contigo. No importa la dificultad, Dios está contigo. No importa por el proceso que estés pasando, Dios está contigo. Él te creó, te formó con un propósito. Ay, qué hermoso. Y ahora le estaba diciendo a Dios, excusa, yo no sé hablar. Que tú no sabes hablar si estudiaste en las mejores universidades de Egipto. ¿Por qué tú crees que Dios le permitió estudiar? Ok, ¿por qué tú crees que Dios te puso un sueño en tu corazón? Estudiar contabilidad, enfermería, estudiar ciencias para ser médico. ¿Por qué Dios puso en tu corazón quizás ser barbero, estilista? Diferentes tipos de estudios, de profesiones. ¿Por qué Dios lo puso? Dios lo puso con un propósito. No para que fuera el propósito, sino para que se estableciera un propósito. ¿Por qué muchos tan solamente nos conformamos en un nivel o nos conformamos en un área y aún así Dios ha utilizado ese nivel, esa área para su gloria? Porque Dios te llamó con un propósito. Iglesia, tienes que entender que Dios te llamó con un propósito. 80 años tenía. ¿Quién tiene 80 años aquí? Más de 80. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Nadie. Pues usted está listo a ser promovido al llamado. ¿Qué?
¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Yo no sé, pero hay gente que se siente vieja. Hay gente que se siente ya acabada. Y te voy a dar una buena noticia. La palabra dice que cuando llegue el Espíritu Santo, y ya llegó el Espíritu Santo, aleluya, dice que los postreros días, los postreros días, dice que derramará de su Espíritu sobre toda carne, aleluya, sobre toda carne, sobre toda carne, sobre toda carne. Y usted es carne. Y dice que vuestros ancianos, me llama la atención porque dice soñarán. Hay una versión que dice, y porque los ancianos tendrán sueños. Otra dice, obtendrán sueños. Y una dice, volverán a soñar. ¿Sabe lo que significa eso? Tendrán proyectos. Van a planificar. Salud. Van a establecer, porque entenderán que tienen un propósito en la tierra el cual tienen que cumplir. 80 años tenía Moisés cuando fue llamado a ejercer el ministerio de liberación, de libertar una nación, de ser un libertador. Dios está permitiendo que pasen años, pero esos años no son en vano. Cada año que está pasando, para usted quizás es una pérdida de tiempo, pero le voy a decir algo: Dios está escribiendo en ti, Dios está escribiendo tu propósito. Cada día que pasa es un día de experiencia, es un día de capacitación, es un día de madurez, es un día quizás de prueba, de dificultad, pero cada prueba te está llevando a un próximo nivel. No hay un próximo nivel sin antes haber una prueba, sin antes haber pasado o vencido una prueba. Para ser promovido al siguiente nivel, primero tienes que pasar una prueba. Moisés fue probado en Egipto, fue capacitado en Egipto, fue capacitado también en el desierto. Imagínese un intelectual como Moisés. Moisés era un intelectual en el palacio, sin haber tenido la experiencia de estar en el desierto. ¿Usted me está entendiendo? Si fuese en este tiempo, su carro era con aire acondicionado, doble aire acondicionado, con chofer que le llevaba a todos los lugares. Solamente él mencionaba el nombre y el chofer le llevaba, pero él no sabía la dirección. Dios permitió que tuviera que andar en un Yangara GT, que tuviera que aprender a conducir, que tuviera que también tener un carro sin aire acondicionado para lo que iba a enfrentarse. O sea, Dios nos permite pasar por diferentes situaciones en nuestra vida para madurarnos, para hacernos crecer y para que no nos quede de otra que creer en lo que Él habla y lo que Él nos dice y nosotros ejecutarlo. Moisés puso excusas, pero no le quedó de otra que tener que ir a libertar al pueblo, porque Dios lo llamó para eso. Dios te llamó. Y yo quiero hacer énfasis. Yo tengo aquí varias personas más, pero quiero tocar en una mujer. Moisés, Dios le llamó y él tuvo que creer. Y tuvo que ir allí a hablar con el faraón. Tuvo que presentarse al faraón. Y a la vez que Dios endurecía el corazón del faraón, Dios lo que estaba diciendo es a Moisés: mi poder es más grande. No sé si usted me está entendiendo, pero Dios nos está llamando para cosas mayores. Dios nos está llamando para cosas mayores. Pero si en Oasis no hay un liderazgo fuerte,
si en Oasis no hay una columna fuerte, y las columnas fuertes se tienen que crear, se tienen que formar. Hay marronazo que usted está recibiendo, hay golpes que usted está recibiendo, hay angustia, hay desprecio, pero eso lo que tiene que hacernos es más fuerte. No hacernos a nosotros que con raíces de amargura, no, nos tiene que enseñar a perdonar. Aquel que nos hirió, yo tengo que orar por ellos y declarar sobre ellos que Dios les siga bendiciendo, que se levante su ministerio, que el propósito de Dios se cumpla en su vida, y que aquellos que nos dividieron y están pastoreando, Dios los bendiga, Dios desate sobre ellos bendición, y que se conviertan gente que puedan ir al cielo, que vayan al cielo, aleluya. No sé si usted está entendiendo, iglesia, pero nuestra oración no puede ser: Señor, que su ministerio no crezca. Señor Padre, pónselas difícil. No, Señor Padre, desata tu gloria, tu presencia, porque ya no habemos un lugar, habemos dos para glorificar y expandir el reino. Que sane el corazón. Moisés tuvo que ir a un lugar donde lo estaban velando. Por eso Dios permitió que se muriera primero Faraón. Y de allí entonces, con mano fuerte, Dios sacó a su pueblo. Ahora, hay una mujer que tuvo que romper con un paradigma. Hemos escuchado mucho de la mujer de flujo de sangre. Tuvo que romper con el paradigma de no tocar. No toques. Una mujer que estaba en su estado de menstruación, no podía tocar a nadie. ¿Quién estableció ese paradigma? Dios. ¿Me escuchó? Fue Dios. Tenía que establecer un sistema de purificación. Tenía que lavarse. Utilizaba un trapo que se llamaba el trapo de inmundicia para recoger su sangre. Y aquella mujer tenía 12 años con aquella condición. Dice que había gastado todo lo que había tenido en médicos para recibir sanidad, para aguantar aquella hemorragia, y no pudo detener la hemorragia que estaba en ella. Y se había establecido de que estas mujeres no podían tocar, porque todo lo que tocaba se hacía inmundo. Si llegaba a la iglesia y se sentaba en una silla de la iglesia, se convertía inmunda la silla también. Todo lo que ella tocaba se contaminaba. Y aquella mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. ¿Qué era el borde de su manto? El manto de aquella mujer se conocía como el talib, el manto de oración de Jesús. Todo judío tiene un talib. En ese talib está escrito en palabra bella de adoración solamente a Dios, que Dios es único, que Dios es uno. Representa que estoy hablando con mi Creador dentro de esa área del talib. Cuando me lo pongo ahí, en mi habitación, donde estoy platicando con mi Creador. Pero ese talib tiene unos sipsí, que son como decirle unas amarras, como si fuesen unos flequillos, que cada uno tiene 3 nudos. ¿Qué representa? Cada uno de esos flequillos representa la Torá. O sea, representa mandatos que Dios le estableció a su pueblo. Dentro de ellos estaba la purificación.
dentro de aquellos mandatos estaba la purificación de las mujeres que estaban en su estado menstrual. Y aquella mujer dijo, si tan solamente yo tocara los zipzit de su manto, de su vestidura, yo quedaré sana. Yo sé que saldría de la Torá, porque se reconocía como la Torá, saldría sanidad para mi vida por la unción que tiene ese hombre. Por eso fue que Jesús dijo, alguien me ha tocado. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no dice alguien me ha tocado, el concepto que tenía aquella mujer era que había sido sanada por tocar los zipzip del vestido del maestro, y que a través de los zipzip del vestido del maestro había salido poder. Y Jesús lo que estaba demostrándole y diciéndole, ok, solamente esto sería un paño, solamente esto sería un trapo con unos zipzip, del poder salió de mí. Él dijo, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. O sea, el poder no salió del manto, no salió del paño, el poder salió del Señor. Hay paradigmas que se tienen que romper. Aquella mujer tenía que romper ese paradigma de que si toco el vestido del maestro quedaré sana, porque no es del vestido, es del maestro. Oh, santo Dios. Dios nos está llamando para que rompamos con paradigmas que nos detienen, que nos impiden posesionarnos, que nos impiden tomar el sitial que nos corresponde. Dile, hay gente que te va a hablar mal. Vas a escuchar y decir qué clase de intercesora tú eres. Dime qué clase de evangelista tú eres. ¿Qué clase de pastor tú eres? Dime qué clase de ministro eres. ¿Qué clase de danzora tú eres? Hay gente que te va a hablar. Hay gente que va a desalentarte. Y va a salir mucho desde el altar. Créele a Dios. No, vuelvo y lo repito, créele a Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor y creemos lo que Él nos llamó y comenzamos a sitiarnos en el lugar y nos sometemos a la autoridad, como hizo Jesús se sometió a la autoridad de Juan. Eso nos posiciona a que nos lleven al desierto. ¿Usted entendió? Cuando tú te sometes a autoridad, lo que hace el someterte a autoridad es que te lleven al desierto. Pero Dios no te va a permitir ir al desierto para que salgas vencido. Vuelvo y lo repito. Dios no te va a llevar a tu desierto para que salgas vencido. Si del desierto vas a salir muerto. Si el desierto te lleva a que tus egos sean asesinados. Sí, en el desierto va a ser probado tu ego, pero cuando tú eres sumergido en las aguas de su Espíritu, cuando tú eres bautizado con su presencia, cuando el Espíritu Santo está sobre ti, comienza a dirigirte, ¿sabe lo que hace? Te sigue sometiendo. Y ahora ya no de palabras, sino de hecho. Satanás estaba probando a Jesús. El ego de Jesús fue probado allí en el desierto. Su ego fue probado. Si eres hijo de Dios, si eres danzor, compruébamelo. Si eres apóstol, compruébamelo. Si eres evangelista, compruébamelo. Es el momento que Satanás te invita a que le compruebes quién eres. Y solamente son engañados aquellos que tienen el título y no el oficio. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque Satanás comienza a probarte para que lo obedezcas.
Satanás comienza a tocar tu identidad para distorsionar tu identidad. Tú no tienes que probarle a Satanás quién eres. Ya Dios te dijo quién eres. Solamente sométete y establece la voluntad. Y Él te va a ofrecer los reinos. Él te va a ofrecer los tesoros de la tierra. Pero te va a pedir adoración. Dile que está a tu lado, no adores al enemigo. Y sabes que podemos adorar al enemigo cuando nos adoramos a nosotros mismos. Porque estamos comiendo de orgullo, de egocentrismo. Cierro con esto. Si queremos ver un pueblo libre, como lo vio Moisés, primero Moisés tenía que ser libre. Dile, Dios te está llamando para que seas libre. Sé libre de la esclavitud del egocentrismo. Dios nos está llamando a que ocupemos el sitial que nos corresponde. Jesús sabía quién Él era porque sabía quién era su Padre. Cuando tú sabes quién está sobre ti, cuando tú reconoces tu autoridad, entonces sabes quién eres dentro del reino. Cuando sabes someterte a quien es tu padre, porque por aquí hay muchos que son padrastros. Sí, se llaman padres. Por eso es que estoy hablando de que hay gente que tiene la mentalidad de pastor y solamente ven ovejas. Pero una casa de Dios, cuando la Biblia dice ustedes han convertido mi casa, Él no está hablando, no dijo, ustedes han convertido mi iglesia, ustedes han convertido el rebaño. Él dijo, ustedes han convertido mi casa. Y en una casa es dirigida ¿por quién? Por padre y por madre. En una casa hay que familia. Y Dios lo que nos está hablando es cuando reconocemos que esto es que una familia y nos sometemos a nuestros padres. Nuestros padres no están buscando que nuestros hijos permanezcan pequeños, sino está buscando que nuestros hijos crezcan y nos superen. Diga, todo padre busca que su hijo le supere. Así es que Dios lo que está buscando es que aquí en la casa tú crezcas. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán en mi nombre, porque yo voy al Padre. Significa que Jesús no se fue con la autoridad. Jesús dijo, Padre, porque la gloria que me diste, no dijo yo me la llevo. Dijo, la gloria que me diste, ¿yo qué? Yo se las paso, se las cedo a la iglesia. Di conmigo, el Señor me dio una autoridad. ¿Para qué me dio la autoridad? Pregunta, ¿para qué me dio la autoridad? Para que la utilice. Para que la utilice. Diga conmigo, para utilizarla. Para utilizarla. Hoy yo le digo a cada uno de ustedes, preparen mensajes, preparen predicaciones. Oren a Dios, ruéguenle a Dios que le dé palabra, porque voy a estar acercándome a usted y le voy a estar diciendo, me vas a estar predicando tal miércoles, me vas a estar predicando tal domingo. Y yo espero que cada hijo de la casa me supere. Yo espero que cada hijo de la casa lance una palabra que me bendiga hasta mis calzoncillos. Yo estoy pidiéndole que me bendiga hasta mis medias. Yo le estoy pidiendo que bendiga hasta mi pelo. Yo le estoy pidiendo que Dios bendiga a través de ustedes toda mi vida. Aleluya. Que cada vez que usted suelte una palabra, todo mi ser reciba la gloria y la presencia de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que la ropa interior, los calzoncillos, así lo dice, los calzoncillos de los sumos sacerdotes era ungida con aceite. Para mí, la palabra de ustedes va a fluir como aceite y va a ser danzada sobre mi vida y va a coger aquellas áreas ocultas en mí y las va a santificar. ¿Cuánto lo creen?
Yo no sé, por eso les estoy diciendo que hay que romper con los paradigmas. La palabra nos habla de gente que rompieron con paradigmas y fueron a otro nivel. Moisés tuvo que romper con el que dirán y llegó a otro nivel. La mujer de flujo de sangre recibió sanidad porque rompió con paradigma.